El gobierno español afirma que el problema migratorio no es de carácter nacional y debe tener una solución común. Por eso apela a la unidad, al diálogo, a la cooperación financiera con los países emisores y además una lucha sin cuartel contra las mafias que dirigen el tráfico de personas. En ningún otro terreno como este se puede afirmar con mayor claridad que las respuestas unilaterales y exclusivamente nacionales están condenadas al fracaso. El proyecto de Sánchez tiene grandes similitudes con el que propone el gobierno francés, que se basa en premisas como la creación de centros de acogida de migrantes para evitar que se trasladen dentro de Europa. Esto es algo que rechaza el partido Podemos. Decía Nelson Mandela que uno no conoce su país hasta que no conoce las cárceles de su país. Yo creo que es imposible conocer Europa sin conocer los CIE. Yo entiendo que los CIE no son centros de atención, son centros de detención. Iglesias pidió a Sánchez que visiten los ejemplos ya existentes de este tipo de centros para comprobar que más que centros de acogida son centros de detención que vulneran los derechos de las personas. Iglesias recalcó que lo que pasa ahora en el viejo continente es una crisis de valores que amenaza todo lo que supone el proyecto común europeo. Tenga usted en cuenta que el proyecto europeo vive una crisis orgánica. Y esa crisis orgánica tiene que ver con algo que señalaba usted en su intervención, y es la crisis de los principios fundadores del proyecto europeo, que tiene que ver con los consensos antifascistas de aquellos que sí conocieron y vieron muy de cerca los horrores que padeció nuestro continente. Por otro lado, desde la oposición, el Partido Ciudadanos reprocha al gobierno que no tenga una postura fija sobre la migración. ¿Qué va a hacer este gobierno con la política de inmigración? ¿La política de recibir al Aquarius o la política de regular por puntos como hace Trudeau en Canadá? ¿La política de Australia o la política de mirar hacia otro lado y que vengan flujos migratorios irregulares? El asunto será uno de los temas principales del Consejo Europeo y el gobierno español hará varias propuestas. La crisis de la política migratoria europea se puso de manifiesto con la llegada del buque Aquarius con 600 migrantes a bordo que España acogió tras el rechazo de Italia y Malta. Pues ahí está. Carlos Rafael Diegues, él es analista internacional allá en Miami. Carlos, gusto en saludarte. Yo te pregunto, primero algo ingenuo, ¿por qué España está preocupada por la migración? Bueno, España está preocupada por la migración porque ha sido un problema ya de muchísimos años, que ha creado también problemas serios económicos y no ha podido resolver el problema la propia España, ni creo que sea también un problema de Europa, otros países. España tiene que resolver este problema y crear infraestructuras, condiciones, programas. Déjame decirte que España ha recibido en los últimos años, en los últimos 25 años, más dinero que todo el que pueda haber recibido en todos los países de Europa por el Plan Marshall de Estados Unidos. O sea que el dinero no es el que va a resolver el problema. Como se sabe, en las últimas horas hubo reuniones bilaterales muy importantes entre Emmanuel Macron, Angela Merkel y Pedro Sánchez, y él está realmente entusiasmado porque España va a recibir más fondos de la Unión Europea. ¿Realmente es el dinero el que va a resolver el problema de la inmigración? ¿O es también los problemas estructurales y todo el desastre económico que tiene España como un mal de fondo? Porque también se van de España los españoles, y ese es otro problema. Oye, ¿por qué le dan por el plan Marshall a España? Bueno, pues el plan Marshall le dan a todos los países de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Le dan un dinero, ¿entiendes? Un dinero que evidentemente a partir de la llegada de Trump es muy posible que ya se esté retirando parte de ese dinero. Pero estoy diciendo que en este caso la situación que tiene España con la inmigración, y muy preocupado, es con África, porque Marruecos se ha convertido de nuevo en el puente principal para trasladarse desde África a través de Marruecos. Pero no solamente llegan de Marruecos, también llegan de América Latina, como que también llegan españoles aquí a Estados Unidos. A ver, hoy se presentaron ahí en el Congreso y se aventaron dardos y se insultaron. Yo te pregunto, entre el separatismo catalán, el nacionalismo del PP, la izquierda de Podemos y la acusación ahora de que Pedro Sánchez está conectado con Rajoy, ¿tú crees que en ese caos se puedan poner de acuerdo con respecto a la migración, si no se pueden poner de acuerdo en otras cosas? Bueno, es un mal realmente endémico que ha fracturado a España.
es difícil creer que pueda haber un entendimiento, independientemente de que Pedro Sánchez se nos ha presentado como un buen muchacho, muy humanista, un doctor en economía, que ha dicho que hay que pasar la página de Rajoy, habría que ver si es cierto, y ha dicho también en su investidura que España debe mirar al futuro. Eso como prédica, como palabra, puede oírse muy bonito, pero la situación de España es mucho más difícil y la emigración también es un negocio, la llegada de migrantes de grandes mafias donde el dinero juega por doquier. Analizando todas las posturas españolas, ¿cuál es el común denominador? ¿Cómo definirías tú a España? ¿Más a favor de defender a los migrantes o más en contra de ellos hoy? Realmente España en los últimos años ha mostrado que no defiende a los inmigrantes. Los persigue, no crea las infraestructuras que hemos hablado. Los emigrantes pueden convertirse y de hecho son importantes manos de obras económicas, el desarrollo económico de cualquier nación si se organizan. Pero si ese dinero, por ejemplo, que está pidiendo el actual presidente recién electo de España, bajo las circunstancias que se conoce, es un dinero para hacer puntos de concentración de emigrados, porque ya se está hablando de centros de concentración de emigrantes, entonces es como reunificación aquella de separar la gente y que no contribuyan a la sociedad española, porque también hay que preguntarse, y reitero, por qué los jóvenes españoles, sobre todo estudiantes, se van de España y también se van para países de Europa del Este, sobre todo se van para Francia o para otros países de la Comunidad Económica Europea. Se van porque no tienen condiciones económicas. No solamente hay condiciones económicas de desarrollo económico para la vida de los migrantes, que no las hay para los españoles de hoy. O sea, es un problema de raíz que ha llevado también a que ya España no sea la España de aquellos siglos, que era floreciente y era toda una gran potencia. La última pregunta y nos vamos rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo, te agradezco mucho. El embajador de Alemania en España alertó que después de la Segunda Guerra Mundial esta crisis de migración es la amenaza más peligrosa para la unidad de Europa, incluso podría dejar de ser la potencia económica que es hoy en el mundo. ¿Qué opinas de esto? Pudiera ser, pero yo me inclino a que lo más peligroso hoy es la propia Inglaterra, la separación que ha planteado y está planteando de la Comunidad Económica Europea, de irse de la Unión Europea, es mucho más peligroso que la actual emigración. La emigración es un problema, es un fenómeno de siglos y de siglos. Depende de la organización y yo creo que hoy Europa tiene mejor estructurado, incluso el tema de los emigrados pudiera resolverlo mejor que los propios Estados Unidos. Porque no se le va a ocurrir ahora hacer un muro también entre los países de Europa, como es la ocurrencia del señor Trump aquí en Estados Unidos. O sea que Europa lo que tiene es que pensar en nuevos tiempos y que ojalá este señor presidente Sánchez pudiera cumplir con lo que ha prometido. Carlos Rafael Diegues, analista internacional en Miami. Muchísimas gracias, te agradezco mucho porque nos hayas ayudado a entender.